por más bien o por mejor articuladas lógicamente que estén, siempre es necesaria otra subjetividad para decir lo que alguien es o lo que alguien dijo. Hace ya tiempo, y esta quizás fue una de las grandes revoluciones de fin del siglo XIX y comienzos del XX, que vivimos en un mundo donde el paradigma ha cambiado y es el lector el que crea al autor. Siempre necesitamos un lector, o siempre es el lector el que le da el sentido final a un texto. O al menos sabemos que el lector es un imprescindible coautor. Así que la pretensión de un retorno a Freud o a Lacan o a quien fuere, y donde se podría situar de una manera unívoca el sentido de una obra, desechando la riqueza y la pluralidad de las interpretaciones, desechando la conversación, desechando la dialéctica, no es lo que vamos a proponer en este seminario. Vamos a ir trayendo a Freud, a Lacan, a Klein, a quien sea, en relación siempre a otro psicoanalista. ¿A qué hizo un psicoanalista X con, por ejemplo, un concepto tan fundamental como el de síntoma a lo largo de su vida, de trabajo y de pensamiento? Está la letra freudiana y está la experiencia concreta de alguien con esa letra, que quizás sea lo más interesante a transmitir en estos encuentros. La vez pasada, por ejemplo, vimos el concepto de síntoma freudiano articulado con la personalidad, la vida, la obra, la experiencia, la clínica de Héctor Cotros y de José Luis Valls. Podemos coincidir o no con lo que ellos dijeron, pero lo que mostramos, y espero que sea lo rico de estos encuentros, por más que pueda haber cierta dispersión, es un diálogo de muchísimos años de un autor con una obra, y con una obra, la freudiana, que además tiene la enorme complejidad, no es filosofía, de estar articulada también con una clínica, con los pacientes, no es solo palabras, hay algo más. Alguien me decía cuando terminó el encuentro pasado, que bueno, después de 1 hora y 40 minutos no le había quedado clara la definición de síntoma. Nosotros podemos, por supuesto, traer una definición académica de síntoma. Podemos decir que el síntoma de Freud es, por ejemplo, la sustitución por otra cosa de una acción sexual no realizada. Por ejemplo, en la histeria, la sexualidad reprimida se materializa corporalmente, en una torsión corporal. Recuerdan que la vez pasada mostramos unas fotografías del archivo fotográfico de la Salpêtrière, de los arcos histéricos. Y bueno, podemos decir también que en el obsesivo existe la libidinización del pensamiento, que el obsesivo también sufre de una sexualidad, y que su pensamiento está lleno de sexualidad por más que hable de las cosas más aburridas del mundo. O podemos decir que el fóbico regula lo sexual a través de una distribución de los objetos en el espacio, por acá voy, por acá no voy, y de esa manera resuelve el enigma sexual. Pero bueno, en estos encuentros nosotros no vamos a traer, o vamos a traer la definición, pero también vamos a traer la dificultad o lo que no entra en la definición. José Luis Valls, por ejemplo, en el encuentro pasado, no trajo una definición de síntoma, si bien Valls escribió un diccionario de psicoanálisis de 700 páginas, donde una de las entradas a ese diccionario es justamente la palabra síntoma. Así que, curioso, pareciera ser, que la definición no es del todo apropiada al psicoanálisis, y bueno, Valls, por ejemplo, la vez pasada fue acercándose al concepto de síntoma a través de un rodeo, ¿no?
La idea, bueno, de los 8 encuentros, ya pasó uno, bueno, será en lo posible, y más que dar, bueno, una clase, bueno, será traer testimonios del encuentro de un psicoanalista con los distintos autores que lo antecedieron y con lo que anda y lo que no anda en la clínica, lo que funciona y lo que no funciona, los logros, los tropiezos de nuestro métier. Pero bueno, para eso hay que tolerar cierta incerteza, irse, bueno, de un encuentro con algo a veces no totalmente armado, como cuando uno se va de la sesión de un psicoanalista al bar de la esquina y dice, ¿qué me quiso decir mi psicoanalista cuando me puntuó tal o tal cosa? Y ahí, en ese a posteriori, tratar de construir algo. El psicoanálisis, esto quizás también es importante decir, no es psicosíntesis. Por más atractiva y encandilante que sea la psicosíntesis y por más que se proponga mucho eso desde algunas escuelas de psicoanálisis, la psicosíntesis se hace después por fuera del consultorio y la psicosíntesis también en cierta manera es un síntoma, es una construcción que viene a tapar el lugar de la angustia, como dijo creo que Héctor Cotros la vez pasada. Así que vamos a tratar en lo posible que estos encuentros sean más de psicoanálisis que de psicosíntesis, pero bueno, es un anhelo, veremos si lo podemos lograr. Por ejemplo, la vez pasada, Héctor Cotros comenzó su ponencia diciendo que el síntoma es un defecto de la simbolización. Y muy al final recuerdo que, eso lo dijo, bueno, desde acá, desde el estrado, y después alguien desde la platea, muy al final dijo, bueno, pero ¿qué sería una simbolización lograda? Un tal Rodrigo dijo eso, no me quedó el apellido. Y como diciendo, bueno, si toda simbolización en un punto es no lograda, es imposible la simbolización completa, salvo, no sé, en la epifanía de un gran artista. Pero bueno, ahí se armó, por ejemplo, una tensión interesante a trabajar. Y bueno, también podemos decir que entre lo que planteó Cotros del síntoma como un defecto de la simbolización, esa proposición de Cotros, y la de Rodrigo, de como si toda simbolización no, en un punto es no lograda, bueno, si unimos esas dos proposiciones, bueno, podemos decir que estamos condenados al síntoma, ¿no? De eso no podemos escapar, por eso quizás también lo atractivo de hablar de esto. Bueno, pero eso fue el encuentro pasado y la flecha del tiempo continúa y hoy tenemos como invitados al doctor Luis Canciper y al doctor Abel Feinstein, ambos psicoanalistas de nuestra institución con una trayectoria vastísima, con una muy vasta escritura, experiencia clínica. No los voy a presentar muchos más, los pueden eventualmente googlear después y ahora déjense sorprender un poco por ellos y llevar por ellos. Bueno, va a comenzar Abel Feinstein. Hola. Hola. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar acá. Gracias, Diego, y la gente de la Comisión del Centro de Estudios por haberme invitado. No tuve la oportunidad de estar la vez pasada, pero escuchándolo ahora, Diego, me parece importante, digamos, que pueda lograr transmitirles en estos 20 minutos que tengo asignados, digamos, mi propia perspectiva respecto del tema del síntoma, que de alguna manera se enlaza con mi forma de pensar el psicoanálisis o mi propia práctica. Yo vengo, digamos, hace muchos años trabajando con niños y con adolescentes, y durante muchos años di una materia que se llamó estructuración del aparato psíquico. Para mí, la clínica que nosotros hacemos se basa en el modelo de aparato psíquico con el cual funcionamos. Todos nosotros tenemos un aparato psíquico. Freud se encargó de describir ese aparato psíquico en distintas versiones. Una primera versión, ustedes recuerdan,
consciente, preconsciente, inconsciente, una segunda versión, yo, super yo, ello. ¿Para qué sirve eso? Nosotros trabajamos con nuestros pacientes de acuerdo al aparato, esta es mi versión, de acuerdo al aparato psíquico con el cual pensamos que cuenta ese paciente. Esto que contaba recién Diego, respecto de la discusión si es un déficit de simbolización o si hay simbolización, etcétera, etcétera, creo que toca de lleno esto que yo pretendo transmitirles hoy. Tratar de articular el concepto de síntoma con el concepto de aparato psíquico, con la estructuración del aparato psíquico, porque me parece que es una forma de aproximarse a lo que le pasa al paciente y también para trabajar después con ese paciente. Como les decía, el concepto de síntoma varía de acuerdo a cada analista. A mí me parece interesante el modelo freudiano clásico, me puedo basar más en él. Recuerden que Freud pensó que una manifestación psicológica o física de un paciente, digamos, algo que le pasaba, que lo traía a la consulta, era un síntoma que debía tener algún sentido. Hasta ese momento no había mucho interés en el sentido de lo que le pasaba a una persona. Freud dejó de lado lo que era la clasificación de los síntomas, que fue el modelo clásico de la psiquiatría, para centrarse en el sentido de los síntomas. Entonces, es la primera aproximación en la obra de Freud al síntoma, a la manifestación patológica que trae el paciente, a la parálisis, al dolor de cabeza, al dolor de panza, al ritual de limpiar 20 veces lo mismo. Freud dijo, esto no hay que hacer un listado y hacer clasificaciones y más clasificaciones, sino que hay que encontrarle un sentido. Después avanzó en la comprensión del síntoma y va a lo que pareciera ser la definición más adecuada de síntoma, que es algo que expresa sustitutivamente un conflicto en el aparato psíquico de esa persona. Un conflicto que básicamente podemos describir entre el yo y la pulsión. Entonces, fíjense esto. Necesitamos una idea que es una manifestación que el paciente lo aqueja, dolor de cabeza, parálisis, que tiene un sentido y que resulta de un conflicto entre el yo y una pulsión o un conjunto de pulsiones. Entre lo más, digamos así, esa cantidad de energía que le viene a la persona desde algún lugar de su cuerpo, ¿sí?, de su sexualidad, decía Diego antes, y el yo oponiéndose a eso, ¿sí?, reprimiendo, usamos la palabra más precisa, reprimiendo eso, y como resultado de eso, algo que sustituye a esa pulsión que el yo le trata de, digamos, aplastar, y aparece un síntoma. El tema es que esa concepción del síntoma es la más vulgar, digamos, la que seguramente ustedes leyeron, pero es el síntoma de las neurosis de transferencia. No cualquier paciente puede hacer un síntoma así descrito. El otro día acá en La APA se presentó un material de una chica de 30 años que el médico la mandó por dolor de cabeza, ¿sí? Y la chica dice, vine porque el doctor me dijo que venga a ver a un psicoanalista porque me duele la cabeza. Tengo dolores de cabeza. La analista, se lo hago muy resumido, la analista dice que a la paciente le cuesta emocionarse, que controla demasiado sus emociones, que le cuesta poner en palabras lo que le pasa, pero también dice, en el material clínico, que la paciente cuenta una situación en la cual estaba en el dormitorio de sus padres cuando era chica y se sentaba en un sillón, cabeza para abajo, ¿sí?, y se tocaba la vagina, porque eso la excitaba. Fíjense, la misma paciente le duele la cabeza, la mandan por eso a un analista, y la analista dice dos cosas de la paciente, entre muchas otras. Que es una paciente que no puede con sus emociones,
que es una paciente que necesita controlar demasiado sus emociones, que habla en lenguaje fáctico, que no puede desenrollar lo que le pasa, pero también cuenta esta anécdota, digamos, que cuenta la paciente de una situación infantil. Les digo esto porque creo que ilustra de buena manera esta aproximación que yo pretendo darles en estos minutos. Entonces, ¿por qué la paciente le duele la cabeza? Pareciera haber dos explicaciones. Una que tiene que ver con la dificultad de procesamiento de sus emociones. ¿Sí? Esto lo dice el analista. Es una chica que habla en lenguaje concreto, muy controlada en sus emociones y que no puede transmitir sus emociones. Aparentemente le duele la cabeza por algo de esto, pero también le duele la cabeza porque tiene algo ligado a su sexualidad infantil, incestuosa. La chica cuenta que esto lo hacía en la pieza de sus papás, sentada en un sillón en la pieza de sus papás, masturbándose. Entonces, fíjense que la misma manifestación que podríamos llamar el síntoma de esta chica tiene una dimensión en donde tiene un sentido ligado a la historia infantil y a la sexualidad, llamémoslo un síntoma neurótico, pero también tiene una dimensión que tiene que ver con una cantidad de excitación que ese psiquismo no puede procesar. Ya no hay sentido, ¿sí? Lo que importa es cantidad no procesada. Vuelvo entonces a mi planteo de qué es lo que les quiero transmitir. Si yo trabajo con aparatos psíquicos, tengo que explicar cómo se estructura el aparato psíquico y cómo puede lidiar el aparato psíquico con el trabajo que se le impone a nuestros aparatos psíquicos. En función de cómo trabaje ese aparato psíquico, vamos a tener un síntoma por dificultad en la descarga o vamos a tener un síntoma por una fijación incestuosa, digamos, de las pulsiones en esta chica. Quizá el mismo síntoma tenga algo de las dos cosas, pero a nosotros nos interesa, a mí me interesa, que ustedes puedan pensar estas dos dimensiones. La dimensión actual, llamamos nosotros, del síntoma, en el sentido de que no tiene sentido, y la dimensión histórica del síntoma, que alude a la sexualidad infantil, que alude a un sentido y que exige que el analista trate de entender ese conflicto que está subyacente. Vamos al tema de la simbolización que hablaban el otro día. A mí me resulta útil para esto, y se lo sugiero, que empiecen leyendo la carta 52 de Freud a Fliess, donde Freud habla de ese modelo del peine, que seguramente ustedes habrán leído. Básicamente lo que Freud dice es, el aparato psíquico tiene un polo perceptual, por ahí entran las percepciones, tiene un polo motor, por ahí se descarga hacia lo motor, y entre la percepción y el polo motor hay distintas formas en las cuales ese estímulo se inscribe en nuestro psiquismo. Yo los miro a todos ustedes hoy acá sentados. Esto entra por el polo perceptual visual, en principio hasta que hablen, en mi psiquismo, ¿sí? Que funciona como una caja con un polo de entrada. Yo registro esa percepción, ¿sí? Que se me presenta esa percepción visual de ustedes. Salgo de acá y alguien me pregunta, che, ¿cómo fue la clase? Bien, había, digamos, 10, 20 filas, digamos, acá, pero de este lado no había nadie. ¿Cómo? ¿Cómo era? Si había gente acá y había gente acá. Y yo salgo de acá y cuento que eso que se me presentó, que yo vi, en principio, mucho más, yo lo cuento en forma diferente. Quiere decir que lo que a mí se me presenta de una manera, no necesariamente después me lo voy a representar de la misma manera. Esto lo hacemos todos. Ustedes cuando cuentan algo, cuentan la idea que tienen respecto de esa cosa, que no necesariamente se ajusta a la cosa. Entonces, me interesa que se lleven la idea de que esa forma de presentarse un estímulo
No cualquier persona tiene esa posibilidad de representárselo una y otra vez. Esto depende del aparato psíquico que tiene. Ese modelo de Freud, donde hay distintas, digamos, formas de representarse, de inscribirse eso en el psiquismo, tiene que ver con cosas tan básicas como cuando nuestra mamá, cuando nos duele la panza, nos dice, ay, mi amorcito, pobrecito, le duele la panza. Que no es lo mismo que cuando lloramos, venga la mamá y nos ponga un poco de comida en la boca. Frente al mismo llanto, una mamá se da cuenta y le dice, mi amorcito, le duele la panza, le hace un masajito en la panza y al chiquito se le pasa eso, que la mamá que entiende eso como hambre y le da comida. Una mamá lo ayuda al chico a representarse ese dolorcito que siente. Ustedes dirán, un bebé no entiende nada de lo que le dice la mamá. Quizá no entiende las palabras en ese momento, pero empieza a escuchar la voz de la madre en relación a eso y después empieza a entender lo que la mamá le dice. Entonces, de nuevo, un dolor de cabeza puede ser una cantidad de excitación no descargada, puede tener un sentido. Depende del aparato psíquico que tenga, y ese modelo del peine nos sirve para saber si es un aparato psíquico con distintas representaciones, distintas posibilidades de inscribir. Yo me acuerdo de esto mañana, pasado, lo cuento, se lo cuento a otro, lo conversamos con ellos después, y me va dejando distintas representaciones en mi psiquismo. La chica esta que presentaban acá en la APA, cuando el analista dice que hablaba el lenguaje fáctico y no tenía posibilidad de dar más representaciones acerca de lo que le pasaba, no es lo mismo que después cuando puede ligar eso a la experiencia infantil. ¿Sí? Es distinto percibir algo, que algo se nos presente a nuestro aparato psíquico, que después tengamos la posibilidad de representárnoslo una y otra vez, ayudados por la cultura, por nuestra familia, por nuestros amigos, ¿sí? Nos lo vamos representando una y otra vez el estímulo. El estímulo puede ser un dolor de panza o el estímulo puede ser una perspectiva de una clase. Entonces, cuando hablamos de síntoma, hay una descripción general de lo que es un síntoma. ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. Bueno, es un síntoma. Eso sería casi el modelo médico de lo que es un síntoma. A nosotros nos interesa ir un poquito más allá y ver qué síntoma específicamente, vamos a decir precisamente hablando, para un psicoanalista es el síntoma de la neurosis de transferencia. Es el síntoma de un psiquismo que tiene la capacidad de representación, pero no cualquiera la tiene. Y aún los que la tenemos, hay situaciones en las cuales no la disponemos, porque el psiquismo no funciona todo el tiempo con riqueza representacional. Podemos tener básicamente una cierta riqueza representacional, pero en algunos momentos de nuestra vida tener un funcionamiento, como se dice, bastante operatorio, con bastante poca riqueza simbólica o de representación. Va a ser muy diferente la aproximación en un caso o en el otro. No es lo mismo tratar un dolor de cabeza como un síntoma histérico que tratar un dolor de cabeza como un exceso de excitación no procesada. Y eso va a depender del aparato psíquico que tenga la persona. Por eso a mí me interesa, antes de hablar del síntoma, o, digamos, para transmitirles a ustedes algo del síntoma, invitarlos a que liguen síntoma con aparato psíquico, con estructuración del aparato psíquico, y bueno, me alegra que el otro día hayan hablado algo de eso. ¿Parece? Paramos acá y... Bueno. Buenas noches. Bueno, escuché con atención las palabras de Abel Feinstein y la introducción de Diego López de Gomara. Y ante todo quiero comentarles que para mí es una alegría estar acá con ustedes y poder intercambiar. Y yo pensé que a estas horas de la noche, que hay tanto hambre, voy a abrirles mi cocina y preparé este menú. Hay una entrada, un plato fuerte y el postre. Y el IVA está incluido
y la propina también. Cuando Diego López de Gomara me convocó a este encuentro sobre el síntoma en Freud, yo pensé, ¿cómo sería el síntoma en Freud en estos tiempos de tanta aceleración? Porque es evidente que cada uno lee según su propio análisis y según cómo él entiende que es el aparato psíquico. Y también creo que es muy importante, antes de comenzar con este tema, es poder diferenciar lo que es un síntoma y ligarlo a qué estructura pertenece. No confundir estructura con síntoma. Si a mí me preguntarían cómo llamaría ahora el síntoma en estos momentos, en APA este año se ha convocado la tarea científica en derredor del tema el psicoanálisis en los tiempos de aceleración, diferenciando lo urgente de lo fundamental y fundante. Y yo pienso que en lugar de tiempos de aceleración, yo llamaría el psicoanálisis en los tiempos del nanosegundo. ¿Por qué digo nanosegundo? Un nanosegundo es la milmillonésima parte de un segundo. Este tiempo tan corto no se usa en la vida diaria, pero es de interés en ciertas áreas de la física, la química, la electrónica y la informática. Cuando uno quiere averiguar algo en internet y empieza a girar despacito y no sale enseguida la respuesta, uno ya se irrita. Y me estoy preguntando hasta en qué medida esta aceleración afecta al aparato psíquico del analizante, del analista y del campo analítico. Considero que en estos tiempos de tanta vertiginosa aceleración hay una incapacidad de estructurar sentimientos, afectos, pensamientos, actos. Y hay algo de lo que Abel Feinstein dijo directamente a lo fáctico. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo incide permanentemente esta cultura, no solamente en el psicoanálisis, sino en los síntomas que produce y en los que no produce? Y si a mí me preguntarían, ¿para qué sirve el psicoanálisis en los tiempos del nanosegundo? Yo diría que es uno de los baluartes más importantes contra la alienación. Porque considero que uno de los elementos más importantes del psicoanálisis, para mí el psicoanálisis es la ciencia del antidestino. Para que el sujeto, en lugar de ser una mera pasiva víctima de un destino que lo prefija, pueda ser en gran medida un autor, actor, responsable de su propio destino. ¿Para qué sirve el psicoanálisis? Básicamente es una lucha contra la no repetición, para que haya algo nuevo también en los tiempos del nanosegundo. Pero para eso creo que es muy importante que los colegas, que veo que hay muchos colegas jóvenes, sigan reabriendo nuevas preguntas y no diluyendo lo que ya hemos tenido. Es una tarea, es un combate, porque no todo lo que acelera suma. Es evidente que el psicoanálisis freudiano tiene una lectura muy compleja, no complicada, compleja. Requiere tiempo, requiere lecturas. Por eso siempre también Freud estaba trabajando entre el psicoanálisis, la mitología y la literatura. Y si hoy ustedes leen el diario, justamente Vargas Llosa y Edwards decían que ¿para qué sirve la literatura en estos tiempos de aceleración? Sirve para mantener un pensamiento crítico. Y el psicoanálisis sirve para mantener abierto un interrogante del ser, un interrogante ontológico.
Porque muchas personas vienen a consultar, además de un dolor de cabeza, una parálisis, una inhibición, y acá ya empiezo a diferenciar, ¿qué diferencia hay entre síntoma e inhibición y angustia? Uno de los síntomas más importantes y más dolorosos no es el dolor de cabeza ni de la pancita, es no encontrar un sentido, un sinsentido o un contrasentido con una flecha de un deseo dirigido. La falta de deseo, la falta de ubicación puede ser uno de los síntomas más grandes y que es muy difícil de revertir. Si me preguntan para qué sirve el psicoanálisis, es para que también tomemos el sentido como denuncia y como anuncia. Abel comentó acerca de la importancia de la experiencia en niños y adolescentes que siempre en cada uno vive. El adolescente que no tiene síntomas está muy enfermo. Entonces vemos hasta en qué medida también tomen el síntoma como lo que denuncia, porque el síntoma es una puerta de entrada para ingresar en los meandros de la vida humana y fundamentalmente, y acá nos diferenciamos con otras lecturas de la salud mental, que es cómo se escucha lo inconsciente en el discurso del paciente. Hay una frase de Miguel de Unamuno que me gusta mucho, que la quiero compartir, y me parece que para eso sirve el psicoanálisis. Y él dice que procuremos ser más progenitores de nuestro futuro que hijos de nuestro pasado. Cuando digo esta frase, ya te contesto a vos, Diego, que una gran diferencia entre síntoma e inhibición es que mientras que la inhibición es una disminución de la función del yo, en el síntoma está la regresión, la represión y el desplazamiento. Cuando Juanito no puede salir a la calle, tiene una inhibición, no sale a la calle, pero el síntoma es la fobia. Entonces, ¿cómo poder ver también cómo en cada uno las inhibiciones y los síntomas pueden ser un atajo para poder ingresar en la historia del paciente? Y acá estamos con un tiempo muy difícil, porque en el tiempo del nanosegundo tampoco no hay presente. Está la instantaneidad. ¿Y cómo vamos a trabajar sin presente que remite a un futuro con un proyecto prospectivo? Todo eso está en el síntoma. Hasta en qué medida también muchos pueden usar el psicoanálisis como síntoma, sintiéndose víctimas de una historia para no proyectar algo hoy. Es diferente de lo que vos decís psicosíntesis. Willy Beranger hablaba de que no olvidar, además de la historización en el síntoma, cuál es la dimensión prospectiva que tiene la interpretación. ¿Qué hace con lo que le interpreto? ¿A dónde va? ¿El sentido o el contrasentido? Pero yo quisiera comentarles, ¿tengo tiempo? Quisiera comentarles una manera de trabajar. Yo voy desde la clínica a la metapsicología y de la metapsicología a la clínica. ¿Qué es lo que la clínica me obliga a repensar en cada caso? No a hacer psicoanálisis aplicado de teorías, sino lo que me surge y lo que no puedo responder. Y lo que yo me quisiera leerles es algo muy cortito
donde Freud habla sobre síntoma en el año 18, cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, y hubo un congreso en Budapest, y yo voy a prestarle mi voz a lo escrito por Freud para que ustedes también puedan escucharlo, porque también está dirigido a ustedes. Hacía muchos años que no se reunían por la guerra, y él dijo así: estimados colegas, ustedes saben que nunca nos enorgullecimos de poseer un saber o un poder hacer completos y concluidos. Hoy, como siempre, estamos dispuestos a admitir las imperfecciones de nuestro conocimiento, a aprender cosas nuevas y a modificar nuestros procedimientos toda vez que se los pueda sustituir por algo mejor. Nos reencontramos hoy tras largos años de separación y de dura prueba. Este reencuentro me mueve a pasar revista al estado de nuestra terapia, a la cual debemos sin duda la posición que tenemos en la sociedad de los hombres y observar en perspectiva las nuevas direcciones en que podría desarrollarse. Hemos llamado psicoanálisis al trabajo por cuyo intermedio llevamos a la conciencia del enfermo lo anímico reprimido en él. ¿Por qué análisis? Que significa desintegración, descomposición, y sugiere una analogía con el trabajo que el químico emprende con la sustancia que halla en la naturaleza y lleva a su laboratorio. Porque esa analogía se da de hecho en un punto importante, y acá viene la palabra. Los síntomas y las exteriorizaciones patológicas del paciente son, como todas sus actividades anímicas, de naturaleza en extremo compuesta. En su fundamento último, los elementos de esa composición están constituidos por motivos, mociones pulsionales. Ahora bien, sobre estos motivos elementales, el enfermo no sabe nada o su saber es muy insuficiente. Le damos a conocer entonces la composición de esas formaciones anímicas de elevada complejidad. Reconducimos los síntomas a las mociones pulsionales que los motivan, pesquisamos dentro de los síntomas esos motivos pulsionales desconocidos hasta entonces para el enfermo, tal y como el químico separa la sustancia básica, el elemento químico, de la sal en que se había vuelto irreconocible por combinación con otros elementos. Y aún respecto a las exteriorizaciones anímicas del enfermo, no consideradas patológicas, le mostramos que su motivación le era consciente solo de una manera incompleta, que otros motivos pulsionales, no discernidos por él, cooperaron en ella. Y en estos tiempos del nanosegundo que todo es tan precipitado, ¿cómo podemos comprender que hay muchos elementos que convergen en la conformación de un síntoma? Esto fue escrito en el 18. Después del 20, segunda tópica, Freud introduce un concepto capital que fue revolucionario en la teoría psicoanalítica, que es el tema de la identificación. La relación del síntoma y de la identificación. ¿Qué identificaciones y qué pulsiones de vida y muerte subyacen debajo del síntoma? Tengo un plato fuerte, pero me pasé, me parece, ¿no? 2 minutos no me alcanza con el plato fuerte, pero no importa. Yo quería abrirles... ¿Cómo? Porque yo quería hablarles acerca de una paciente que la llamaron el chancho inteligente. Se lo voy a comentar. Aquel que le interese este caso, yo hablé con Guillermo Amor. Si les interesa, se los puede enviar a ustedes a través de internet, ¿sí? Este caso que lo conoce Abel,
Era una paciente que tenía 18 años, que tenía 28 kilos de más y que quería ir al extranjero a hacer un estudio. Pero no sabía si ir o no ir, porque otro elemento muy importante que hay en los síntomas es el tiempo de la resignificación, que esto es un concepto bien analítico. Resignificación es que aquello que ha dejado ciertos mojones, traumas, lo no hablado en tiempos de niños, un cambio corporal, sale a la luz de una manera caótica. Se resignifica. Resignifica es aquello que no ha tenido significación otrora, sale a la luz de una manera caótica. Por eso sostengo que lo que se silencia en la infancia suele manifestarse a gritos en la adolescencia y en la menopausia. O sea que en un síntoma está toda la historia. Y está toda la historia que gracias a ese síntoma que grita, aquello que ha sido reprimido y escindido puede entrar a integrarse. Les comento, porque esta paciente se llamaba Amalia, y el papá tenía una mamá llamada Amalia Sonia, que había fallecido cuando él tenía 13 años, y a él le había quedado una relación muy conflictiva con esa madre, e inconscientemente ustedes, hasta Diego, Abel y yo, nacemos antes de nuestro nacimiento biológico. Nacemos en los deseos o no deseos de nuestros padres. Entonces uno ya viene con una impronta de modelos identificatorios que preceden a nuestro nacimiento, y cuando esto tiene mucha impronta, dejan sus marcas y no permite una libertad propia. Ella ponía Amalia S. punto, y el papá le obligaba a que le ponga Amalia Sonia. Y ella decía, yo no quiero ponerme Amalia Sonia, yo soy Amalia S. punto. La mamá del papá era muy obesa, y ella, inconscientemente, reintegró en ella un deseo conflictivo de una identidad del padre en su propio cuerpo y la materializó. Y cada mañana la llevaba a pasar a la balanza. Cuando la pesaba la balanza le decía, sos un chancho inteligente. Bueno, esto sigue para mostrar un poco cómo se forman síntomas. Hay una multiplicidad de factores. Uno de los factores muy importantes es la gravitación de las identificaciones en la construcción de un síntoma, pero si sigo hablando voy a ser síntoma. Bueno, muchísimas gracias Abel y Luis. Y bueno, damos lugar al auditorio. Juan Pineda. Hola, buenas noches. Nada, una pregunta para la mesa, la puede contestar quien quiera. Muy interesante la descripción. Lo que les quería preguntar era si podría considerarse un corrimiento de la construcción de la novela familiar en los tiempos freudianos a una dimensión actual y contemporánea donde priman las influencias de los llamados parafamiliares tecnológicos como formadores de nuevos síntomas. Bueno, podemos ver si hay algunas otras preguntas y después intervienen nuestros invitados. Bueno, primero, atrás. Presentate, por favor, tu nombre y tu apellido. Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Karina Ruiz, me recibí hace poco de la Universidad Nacional de Tucumán y pensaba un poco en lo que decían de los síntomas en cuanto a la clínica, hablando de una neurosis de transferencia, si en el abordaje, al momento que se levanta un síntoma, se puede sustituir por otro, ¿cómo lo podrían pensar en cuanto a un análisis en los términos de si es interminable o no?
Bueno, gracias por la pregunta, sí. Ana. Bueno, me resultó muy interesante. En principio, Abel, cuando empezó desarrollando justamente el tema vinculado al sentido de los síntomas, ¿no? Y creo que tanto Abel como Luis señalaron que el sentido de los síntomas es inconsciente, que el gran aporte que hizo Freud fue mostrar que eso desconocido de los síntomas tenía que ver con procesos inconscientes. Lo que me resulta interesante es cómo los dos, sin mencionarlo, abordaron cómo lo traumático se inscribe en los síntomas. Eso tanto Abel como Luis lo plantearon a través de los ejemplos y quería, bueno, ver si podían comentar un poquito al respecto. Nada más, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Tu nombre, por favor. Hola, yo me llamo Sandra, soy española y quería preguntar qué significa cuando se dice que el otro es un síntoma. O sea, cuando se dice, por ejemplo, que la pareja es un síntoma o que el hijo es un síntoma o, bueno, que no lo entiendo mucho, por si podíais ir un poco por ahí. Bueno, gracias. Por tu pregunta, sí. Decí tu nombre, sí, por favor. Gilla, ahora. Bueno, les agradezco mucho, tanto a Abel como a Luis, la riqueza de todo lo que nos trajeron. Una pregunta, Abel, más que una pregunta, me gustó mucho, desde lo que yo te escuché, esta diferencia que haces entre lo que puede ser para un médico o para la medicina un síntoma y lo que es para un psicoanalista o para el psicoanálisis. Porque a mí me parece que podemos establecer una diferencia. El médico para la medicina, yo lo pienso como un desperfecto, como es algo en el organismo que está fallado, que falla. En el psicoanálisis o para un psicoanalista, cada síntoma es expresión de un conflicto inconsciente. Entonces me parece que ahí hay una posibilidad de que podamos establecer una diferencia profunda, ¿no? Con respecto a lo que vos traés, que me interesó la paciente a la cual vos te referiste, si te entendí bien, hay dos dimensiones que vos consideraste en el síntoma. Una con el sentido, la posibilidad del sentido, generalmente histórico, y la otra dimensión es la descarga sin ligamento, sin sentido. Hay un punto que me atrevo a preguntarles a los dos, hay un punto particular que a mí me interesa, que es cómo ustedes ven la articulación o la posibilidad de relacionar el síntoma con un proceso de saber hacer después de un análisis con ese síntoma. Yo lo pienso relacionado con un concepto freudiano que es el de sublimación. Y entonces, en ese caso, si ustedes lo piensan así o parecido, en estas dos dimensiones que vos nos trajiste, Abel, del sentido por un lado y de la descarga sin ligamen por otro, yo pensaba quizás, porque a mí me parece que siempre va a quedar un síntoma, no vamos a poder absolutamente desterrar los síntomas, porque es por estructura. Si estamos hablando que hay un inconsciente, que son conflictos que expresan de alguna manera el síntoma, oculta y revela, oculta deseos incestuosos reprimidos y lo revela también, o sea que están las dos caras, ¿no? De que oculta y revela a su vez. Pero yo pensaba en estas dos dimensiones que vos traes, si fuera posible esto de pensar que se puede
por un cambio de vía, porque el síntoma también es una expresión de la pulsión, es una expresión de lo más real por ahí de un ser humano, ¿no? Que es lo pulsional. Entonces, yo pensaba, un cambio de vía en la pulsión, porque la sublimación también tiene que ver con la pulsión. Entonces, si un análisis largo en el tiempo, donde haya un cambio subjetivo en el paciente, podemos pensarlo como que puede aparecer o crearse esta creación por parte del paciente, valga la redundancia, ¿no? Que tendría que ver con lo sublimatorio. Y en ese sentido pensaba, y le pregunto a Luis, ¿no? Esto que él dijo, si puede tener que ver con, cuando él habló de la dimensión prospectiva de la interpretación, este es un concepto que me interesó y que, bueno, te quería pedir a ver si puede asociarse con lo sublimatorio, o si vos podés ampliarlo un poco, porque me parece interesante ese concepto. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Gilla. ¿Quieren intervenir ya? Bueno, muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Voy a tratar de decir las cosas que se me ocurren sin pretender responder lo que ustedes dijeron. Vamos primero a lo de Juan de los parafamiliares tecnológicos. Me gustó el nombre, parafamiliares tecnológicos, ¿no? Luis hablaba de los nanosegundos y Juan habla de los parafamiliares tecnológicos. Yo tengo una nietita de 1 año, ¿sí? Que además es la más linda de todas. Lo que más le gusta, digamos, es agarrar el celular y hace así, y cuando no puede hacer así, quiere que le haga para que se pueda hacer así, porque hay que ponerle codiguito para que se pueda hacer así, digamos, y a ella le gusta, digamos, pasar las imágenes del celular, ¿sí? Quiero decir, 1 año tiene, ¿sí? Y lo que más le gusta es eso. Más que el abuelo. La verdad que más que el abuelo. A mí me parece que el tema de la tecnología hoy en día en las criaturas es imposible soslayar el impacto que tienen. No me quedó claro, digamos, si yo entendí bien, digamos, Juan, si vos lo planteabas como alternativa a la novela familiar, ¿sí? A mí no se me ocurrió nunca pensar que fuera una alternativa a la novela familiar. Ahora, que sí permite un procesamiento diferente de la novela familiar, eso estoy casi convencido. Básicamente, por ejemplo, por el tema del dominio de la imagen. O sea, la imagen tiene un efecto de captura, digamos, sobre una criaturita, digamos, muy chiquitita, que es impactante. Y a partir de ahí en adelante, la cosa sigue. Ahora, ¿cómo se podría neutralizar? Esto es un existente, o sea, no, quien diga que eso no existe, basta mirar a un chico, mira a mi nietita durante 1 hora, se va a dar cuenta de lo que le interesa. Sin embargo, cuando uno le lee, digamos, un cuento, ¿sí? Lo que puede, imagínense, cuentito de 4 renglones que puede tener para una criaturita, ella se sienta, digamos, y mira el libro y uno le puede poner en palabras, digamos así, bueno, acá está el caballito, el perrito, mirá, búscala, ¿sí? Alguna pavada mínima de construcción con un cierto sentido, ella atiende eso y le da cierto placer porque se nota que le gusta que le cuenten un cuentito. Entonces, yo digo, a mí me parece que lo parafamiliar tecnológico, me gusta el nombre, me cuesta pensarlo como parafamiliar. Yo creo que es una herramienta que hace distinto el procesamiento de la novela familiar, porque a los humanos nos gusta el cuentito. A ver, cuando Freud trabajó el mito de Edipo, en realidad no lo inventó. Sófocles había escrito esto
miles de años antes, ¿sí? A los hombres siempre nos gustó el cuentito, que nos cuenten un cuentito, porque necesitamos de un cuentito que nos dé algún sustento, algún sustrato representacional a cosas que son como interrogantes, que tenemos todo del mismo momento que nacemos hasta que nos morimos. Necesitamos que nos cuenten un cuentito que nos dé alguna explicación respecto de alguna cosa. Esto es lo que tratamos de hacer los papás, y después los maestros, y después la cultura. Y los abuelos también. Entonces, para responder más puntualmente, yo creo que no reemplaza la novela familiar, creo que no me gusta como suena para familiar tecnológico, pero no me gustaría plantearlo en esos términos, creo que es algo que es una herramienta o es una forma de procesamiento distinto y rescato el valor de la novela familiar, de los mitos, etcétera, etcétera. Hasta donde te puedo responder, Juan, no sin pretender ir mucho más allá. Lo de Karina se toca un poco con lo de Gilla, trato de decir lo que se me ocurre en relación a eso. Que uno trabaje, digamos, por ejemplo la chica esta que yo les conté que hablamos esta semana acá. Seguramente cuando la chica avanza en su análisis y mejora su dolor de cabeza y dice, ya no tengo el dolor de cabeza que tenía antes, ¿sí? Seguramente va a tener otros síntomas pequeños, estructurales, pero que son casi intrascendentes. El que ha tenido dolor de cabeza sabe de lo que le estoy hablando, lo doloroso que puede ser un dolor de cabeza. Y otros síntomas por el estilo. Entonces, digo, estructuralmente el análisis puede ser interminable por estructura. Eso no quiere decir que uno no pueda apelar a una solución o un esclarecimiento que alivie los síntomas del paciente, y si bien aparezcan otros, sean de mucho más llevaderos, mucho menos dolorosos en todo sentido para el paciente. Entonces, el análisis yo creo que es interminable por estructura, creo que el análisis debería apelar a aliviar el sufrimiento, y el sufrimiento sintomático, Luis trajo distintos tipos de síntomas. El sufrimiento sintomático es muy molesto. Hay una analista, Owen Rennick, en California, que él dice que él analiza el síntoma como si fuera un sueño. Entonces le dice, bueno, a ver, a usted le duele la cabeza. Bueno, lo para y le dice, ¿qué piensa del dolor de cabeza? ¿Qué se le ocurre del dolor de cabeza? No, pero cuando esa persona tiene posibilidad de asociar respecto a su dolor de cabeza su recuerdo infantil incestuoso, es una cosa. Si el paciente, ese prototipo de paciente de pensamiento operativo, dice, doctor, me duele la cabeza, lo que dijo Luis. Bueno, pero a ver, ¿qué se le ocurre? No, que me duele la cabeza y el doctor dijo que venga porque me duele la cabeza. Y no lo sacás de eso. Hay un trabajo muy interesante de una colega de la Universidad de El Salvador, donde ella hizo, con pacientes que consultaban de este tipo, hizo una serie de entrevistas, creo que eran 30 entrevistas, de orientación psicoanalítica, tratando de aumentar la riqueza representacional de las personas, ¿sí? Tratando de aportarle sentido y representaciones, porque el paciente no las tiene, digamos, no puede hablar de asociarlo con un sueño, y les toma un test proyectivo antes y después, digamos, para ver el funcionamiento psíquico antes de la terapia y después de la terapia. Es decir, no son análisis de años, estoy hablando 30 sesiones. Y muestra que hay cambio, a través de toda una serie de estudios, que hay cambio en la capacidad de procesamiento simbólico que esa persona tiene respecto al síntoma que la trajo. Entonces, el análisis es interminable. Pienso que si uno sustituye un síntoma muy doloroso por uno que sea mucho más llevadero, ya estamos en mucho mejores condiciones. Respecto de lo traumático de Ana, es verdad, yo lo dejé ahí como picando. ¿Qué es algo traumático para el psiquismo? Vuelvo al modelo del capítulo de la carta 52 de Freud.
a Fliss, acuérdense, hay algo que entra al psiquismo, que percibimos, ¿sí? Y podemos procesar. Si hay algo que supera la capacidad de procesamiento, ¿sí? Porque es una cantidad muy grande o porque no tenemos herramientas para procesarlo, eso deviene traumático. ¿Qué quiere decir traumático? Se interrumpe el procesamiento psíquico de ese estímulo. Esto es muy importante, el tema de distinguir si algo es traumático o no. Hay un colega acá en la APA que trabajó el concepto de lo disruptivo. Hay cosas que son disruptivas, pero que no devienen traumáticas. Acá, digamos, tuvimos atentados con Ana, trabajamos en el atentado a la AMIA. Para todos fue un impacto muy disruptivo escuchar una cosa tremenda, digamos, a 2 metros o enterarnos después de lo que había pasado. ¿Sí? Es una cosa disruptiva. Ahora, no para todos eso es traumático. Es muy importante distinguir disruptivo de traumático. Nosotros tenemos un vicio un poco muy argentino de que, muy traumático, sí, en la televisión es muy traumático, sí, se le murió la mamá, es muy traumático. No, que se le murió la mamá no es en sí traumático, puede ser traumático. Lo que seguro que es disruptivo. A un chico se le murió la mamá o el papá, sí, eso es como, ¿sí? Ahora, que sea traumático es algo que nosotros tenemos que diagnosticar y va a depender mucho del tratamiento que instalemos. En Europa, que tiene mucha experiencia con el tema de las víctimas, digamos, y de evitar la victimización, es muy importante distinguir disruptivo de traumático y distinguir damnificado de víctima. ¿Sí? Esto es un poquito, pero si el que quiere se lo aclaramos después. Lo de tuyo de que el otro es un síntoma es muy gracioso porque es así, digamos, y suena gracioso, pero si no, te digo como lo entiendo yo, ¿no? Digamos, a mí me parece que si uno elige una pareja, ¿no? Por determinadas cualidades, conscientes o inconscientes, ¿sí? El otro, digamos, mi pareja, es un síntoma en el sentido de que está armado, es decir, viene a ocupar un lugar en relación a mi propia neurosis. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿sí? Una versión más psicoanalítica. Bueno, decime quién es tu pareja y te voy a decir más o menos de quién sos vos, ¿sí? Porque algo de vos dice esa persona que tenés al lado tuyo, ¿sí? Es mi comprensión del tema. Bueno, a ver, Luis. Bueno, son muy interesantes las preguntas. Juan, ¿qué entendés por parafamiliar tecnológico? Bien, un analista, ¿vieron? Bueno, Canciper, lo que entiendo por parafamiliares tecnológicos son los productores o facilitadores de identificaciones en nuestra contemporaneidad, en un tipo de familias donde la presencia de los padres suele estar alienada por preocupaciones como el trabajo, las exigencias perentorias de la vida moderna, y los hijos quedan librados, bueno, a lo que es la televisión, el Facebook, el aparataje desde muy chicos, y esto produce identificaciones y produce efectos en lo que va a ser, digamos, toda la construcción de la novela familiar, ¿no? De los síntomas, etcétera. Bien, gracias. Vamos a ver. Le voy a decir lo que, yo no sé si eso es un parafamiliar tecnológico, y vamos a ver qué entendemos por identificaciones estructurantes o no. Frente a tu pregunta, vos sabés que Freud lo escribió esto en 1908, y en esta novela familiar del neurótico, donde siempre uno se piensa que es adoptivo y da culpa, es porque es una necesariedad del sujeto, entre comillas, de buscar otros padres para poder diferenciarse y para poder desidealizarlos y desidolizarlos. Pero hay una frase
en la novela familiar del neurótico que dice así: la confrontación generacional es un proceso necesario y doloroso. Todo hombre lo ha llevado a cabo en cierta medida. Más aún, el progreso de la sociedad descansa todo él en esa oposición entre ambas generaciones. Oposición. Si no hay confrontación intergeneracional, no hay un cambio de identificaciones y no hay un nuevo posicionamiento en la persona. O sea que eso no lo puede dar nunca la imagen. Lo que pasa, y acuerdo con Abel, yo también tengo afortunadamente nietos, y tengo que ver por dónde entro. A veces viajo bastante hasta llegar, y cuando vengo tengo que esperar como 40, 60 minutos hasta poder entrar. Y yo no me peleo con la técnica. ¿Por qué? Porque la técnica me gana. ¿Por qué? ¿Cómo lo pienso como psicoanalista? Vos sabés que hay 3 cosmovisiones que dice Freud: la anímica, la religiosa y la científica. Si bien Nietzsche escribió en el año 1900 Dios ha muerto, yo creo que no ha muerto, se ha revivido en el celular. ¿Por qué? Porque si Dios te da amparo, es omnisapiente, está inmediato y está en todas partes, eso es un celular. No, pero yo lo digo con chiste, pero esto tiene que ver ustedes como psicoanalistas, que tiene un nivel de omnipotencia y de idealización terrible. Entonces yo, mortal, que a veces me creo inmortal, yo ahí soy más mortal que nunca. Porque ¿cómo yo voy a poder luchar contra esta técnica que me alimenta un sentimiento de omnipotencia y me yugula toda espera? Entonces tengo que incluir todo esto, pero hay algo. Por eso dije un poquito al pasar. Vos bien sabés por tu formación que toda pulsión se manifiesta en un doble nivel, en el ideativo y el afectivo. Y con la representación escindida del afecto no tiene valor. Porque si no, Borges hubiera sido muy feliz, Nietzsche también, Kafka también, Dostoyevsky también, Rainer Maria Rilke también, y nada fue así. A veces hay una escisión entre la representación y la vida, porque con la imagen y la tecnología y con el WhatsApp no está esto. ¿Ven este silencio? No es vacío. Hacemos un campo, hay afecto. Entonces hay una huida del afecto. Por eso la gente tampoco no habla por teléfono. Yo cuando escucho y hablo por teléfono, no escucho solamente qué me dicen, sino cómo anda la voz. Usted que afirma con la cabeza, ¿usted no escucha la voz de su hijo o hija? ¿Qué es lo más importante ahí? ¿Cómo estás, hijo? Escucha la voz. Y creo que en este momento, y ahora venimos al ejemplo de la colega hispana, hay una narcisización porque no hay cuerpo. Con la tecnología uno huye del cuerpo, del afecto. Entonces, en el análisis yo no le digo en qué estás pensando. No empiezo, ¿qué estás sintiendo? No qué está pensando. Y además, ¿qué está pensando? ¿Está claro? Entonces, esto no puede reemplazar, sino que estamos teniendo que admitir que está esta cultura vertiginosa de la huida de la afectividad y del cuerpo, y de la sexualidad y de la responsabilidad, pero hay que incluir en este sentido lo freudiano. Y creo que en ese sentido el psicoanálisis tiene una deuda, no solamente en la clínica, sino también en lo social. ¿Por qué se repiten tanto las cosas y no hay aprendizaje de la experiencia?
Yo creo que el psicoanálisis, que es la ciencia de la antirrepetición, de la memoria y no del olvido, tiene mucho que, algunas cosas importantes de también transmitir a la cultura y a la sociedad, la óptica psicoanalítica de lo que subyace tras lo manifiesto. ¿Y qué son? Los afectos reprimidos y escindidos. Si tu pareja es un síntoma, o tu hijo es un síntoma, nunca escuché mucho eso, pero te contesto lo que yo pienso. Después de Freud, hubo muchos desarrollos gracias a Freud, pero siempre hay que seguir buscando. Por eso les leí lo de Budapest. ¿Cómo trabaja en cada síntoma lo intrapsíquico, lo intersubjetivo, lo transsubjetivo y lo transgeneracional? Todos esos elementos, ¿qué es lo que prevalece en cada uno de esos elementos? ¿Se acuerdan lo que él decía? Que es un compuesto, que es una complejidad. Pero complejidad y compuesto no es complicación. Complicación es cuando se quiere reducir la complejidad. Entonces, si yo estoy con un WhatsApp centrado en mi ombligo y hago de mi ombligo una pista de patinaje del centro Rockefeller, cualquiera que está al lado mío es un síntoma, porque tengo que reconocer la alteridad. Y hay algo muy importante que no está escrito en psicoanálisis, y que hay una deuda, que son las relaciones de dominio. Yo acá estoy sentado al lado de Diego y de Abel, y tengo que manejar también que siempre va a haber rivalidades. No puede no haber rivalidades, porque el yo ideal que hay en cada uno de nosotros, y esto ya lo dijo los literatos, para quien aspira a ser rey, cada hermano es un estorbo. Entonces, si el otro es un síntoma, es porque me estorba mi narcisismo primario. Y otra vez nos olvidamos. ¿Por qué te estorba? ¿Qué es lo que te da? ¿Sí? ¿Por qué es un estorbo? Porque una cosa es la relación intrapsíquica, otra cosa es la interpersonal o intersubjetiva, pero estamos permanentemente en esas dos dimensiones. Y también está lo parafamiliar tecnológico. Está también cómo inciden en cada uno esto. Con respecto a lo de Karina, yo diría que sí, una cosa es un síntoma y hay desplazamientos de los síntomas. En esta institución, hace muchísimos años, uno de los fundadores, Ángel Garma, habló sobre los desplazamientos de los síntomas. Cómo un síntoma a veces pasa a otro. Pero nunca te olvides de que vos no sos una especialista en síntomas, sino que el psicoanálisis apunta, por lo menos para mí, a no buscar un cambio solamente sintomático, sino en lo posible estructural. Con respecto a lo de Gilla, a ver, ¿había alguien antes? Con respecto, Gilla, la sublimación es uno de los destinos de la pulsión. Uno no puede obligar al otro que sublime si no tiene con qué sublimar, o no le interesa sublimar. Eso también puede ser un error analítico. Es un destino. Y lo prospectivo es una de las cosas más difíciles. Es la dimensión prospectiva. Hay personas que no pueden plasmar un proyecto a largo plazo. Es todo inmediato, ya, instantáneo. Como si el aparato mental fuera un queso gruyère que uno cada día tiene que llenar agujeros. Pero hay que hacer una rica picadita también a veces, ¿no? Muchas gracias a los dos. Y vamos a ver si hay alguna pregunta más. Nos quedan algunos minutos. Bueno, vas a agregar algo.
quería, a propósito de esto que decía Luis, de la posibilidad de hacer un proyecto a largo plazo, yo les hablé rápidamente de ese modelo de Freud, de la Carta 52, donde hay un polo perceptual y un polo motor. A mí me parece que, como les dije, es muy útil ese modelo, también porque explica lo que pasa cuando hay una rápida descarga a través del polo motor. O sea, yo les hablé antes de cómo algo entra por el polo perceptual, se va escribiendo y se va representando, ¿sí? Pero eso se supone que se interpone entre la percepción, entre el polo perceptual y el polo motor. O sea, cuando uno le toma el reflejo, uno va al médico y le toman un reflejo, ¿sí? Le golpean en la rodilla y la pierna hace así, ¿sí? No hay nada más que un estímulo que va toda una vía de nervios de una punta a la otra y en milisegundos, nanosegundos, digamos, se mueve la rodilla. Esto es un acto reflejo. Percepción y descarga, ¡ruc!, hace así. Esto que decía Luis recién, de la posibilidad de poner un obstáculo, algo que separe la percepción de la descarga, para eso es el psiquismo, ¿sí? Para eso necesitamos un aparato psíquico. Si no, somos como una ameba. Una ameba no tiene aparato psíquico. Uno le pone un electrodo y la amebita, pobrecita, hace así. Igual que nuestra rodilla. Hay personas que funcionan así en buena parte de su funcionamiento mental. Estímulo, respuesta. ¿Qué hace un psicoanalista? Si tiene la suerte de tener un aparato que no funcione estímulo-respuesta, ¿sí?, que tenga representaciones, que tenga preconsciente, ¿sí?, que tenga representaciones inconscientes, vamos a tratar de encontrar el sentido, vamos a tratar de encontrar el conflicto que está subyacente a ese síntoma. Ahora, si lo que tiene es un dolor de cabeza o dolor de panza, que es muy parecido al reflejo de la rodilla, ¿sí?, lo que hay que hacer es poner representaciones, poner palabras, para que haya algo entre la percepción y la descarga, para que la cantidad no vaya del polo perceptual al motor sin escalas. Entonces, vuelvo a lo que decía Luis, la posibilidad de un proyecto a largo plazo es una aspiración, ¿sí?, que lamentablemente algunas personas no tienen esa posibilidad. Hay momentos de la vida que son más difíciles, por ejemplo la adolescencia, en donde la posibilidad de pensar, la posibilidad de representarse todos los cambios que hay en un momento de tanto cambio, se hace difícil. Entonces, ¿qué pasa? Los psicoanalistas de adolescentes sabemos que los adolescentes son actuadores. ¿Qué quiere decir que son actuadores? Que actúan porque descargan demasiado rápido, ¿sí? Entonces, vuelvo al planteo al principio, nosotros buscamos sentido cuando hay sentido, pero a veces no hay sentido en lo que el paciente nos cuenta, o no hay demasiado sentido, y hay que construir un sentido, ayudarlo a construir un sentido. Esto marca dos clínicas totalmente diferentes, entre otras cosas, como decía Luis recién, permite a la persona poder pensar en un proyecto, digamos, a largo plazo. No está garantizado de antemano. Bueno, ¿alguna reflexión, comentario, pregunta en el auditorio? A ver. Decí tu nombre, por favor. Mi nombre es Adriana, que me pareció excelente, o por lo menos yo así lo vivencié, la experiencia estuvo genial, de la claridad en la explicación y la cantidad conceptual, ¿no?, que ambos tienen y cómo lo expusieron. A mí me encantó. Así que gracias. ¿Alguna pregunta más? Ahí atrás escuchamos esta última pregunta, comentario y terminamos. Bueno, hola a todos. Sí, comparto lo de recién, realmente maravilloso lo encuentro, como
como todos. A mí me gustaría que nos quede como una posible debate o apertura el lugar del síntoma en relación a las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo. O sea, ¿cuál es el lugar que ocuparía ahí el síntoma? ¿Cuál sería la diferencia frente a otros síntomas? ¿Sí? Como que me parece que es algo amplio, que tal vez no dé para ahora o para, ya estamos cerrando, pero sí para poder por ahí repensar un poco sobre esto. Me parece un punto interesante y a debatir por ahí. Bueno, muchas gracias. La vez pasada en la presentación del seminario habíamos dicho que una de las mesas más hacia fin de año va a ser sobre psicosomática o psicosis o un poco ambas y la diferencia quizás entre síntoma y fenómeno. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Para fin de año, muchas gracias a Abel y Luis, han estado maravillosos y gracias a todos por la escucha y por los comentarios.